Ya sabes, en todo Internet y en todos los medios de comunicación, todo el mundo habla de la gripe porcina. Simplemente llega a la escena de la nada y es algo sospechoso. Y mi invitado de hoy no es otro que Ahonus on the Planets. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Comer crudo, comer crudo. Primero que nada, una de las cosas que me sorprendieron que aprendí en el correo electrónico fue la naturaleza de estos virus. Los virus no son seres vivos, ¿verdad? No, no lo son. No es como un microbio en absoluto. Son productos de desecho de proteínas en solución solvente. Pueden tener tejido animal en ellos. Ahora, no puedes transferir tejido animal de esa naturaleza ni ningún tipo de gripe animal. Déjame explicarte qué es una gripe. Una gripe es una desintoxicación de solventes. Un resfriado es normalmente una desintoxicación bacteriana, donde los microbios comen tejido dañado que es un producto de desecho. Cuando consumen ese tejido, pueden consumir aproximadamente 50 veces su peso en 24 horas. Tienen un producto de desecho de aproximadamente 1 a 5%. Es como si comieras 50 libras de alimentos en un día y tuvieras que consumir productos de desecho de 1 a 5 libras para el día siguiente. Es un buen conserje. Quiero resfriados. Ahora, las gripes ocurren cuando las personas son tan tóxicas que las bacterias no pueden ayudar a descomponer el producto de desecho tóxico, porque hay sustancias inorgánicas como productos químicos de pesticidas, fertilizantes inorgánicos, aditivos alimentarios, Pepsi Cola, todos esos refrescos, productos químicos. Nada que ver con los alimentos. Cuando esos químicos entran al cuerpo y lo saturan y destruyen las bacterias, entonces nuestros cuerpos tienen que hacer un solvente o muchas variedades de solventes para disolver el tejido. Entonces el cuerpo puede producir alrededor de 300,000 tipos de virus que son específicos de un tejido específico dentro de una célula en particular para que la integridad de la célula entera no se vea afectada, de modo que la célula entera no muera. Solo se trata de limpiar, digamos, las venas en una área en particular, la célula, ya sean venas para funciones neurológicas, limpieza linfática, o la sangre misma de la célula. Hay virus de limpieza específicos para áreas específicas del cuerpo. Ahora, en ningún momento llega al punto en que el que tiene más de, digamos, 3 virus en un momento determinado en cualquier cuerpo en particular. Si estás mirando en un laboratorio, no hay nada vivo ahí. Tenés jabones, solventes, al igual que tenemos jabón y solventes para disolver la grasa del piso del garaje o tu automóvil. Ahora, ¿qué sucede cuando usas un solvente? Usas agua en relación con ella, porque el agua es el principal solvente en este planeta. La lluvia disuelve la roca para que las plantas puedan comer, entonces el agua es nuestro principal solvente. Si miras en un libro arqueológico, lo primero que figura en la lista de solventes es el agua. Entonces mezclamos un compuesto, proteína o químicos que con agua crean una disolución de sustancias. En este caso particular, digamos, la fiebre porcina, estás hablando de un tejido específico de un cerdo. Por supuesto, un cerdo no va a tener un virus, a menos que sea tan tóxico debido a la mala alimentación y las vacunas. Todo tipo de medicamentos que no pueden usar su limpieza natural de bacterias.
Por supuesto, todo esto sucede porque si alguna vez has visto la cría de animales, cómo se relaciona con los cerdos, quiero decir, les dan de comer basura, literalmente les dan de comer basura. Todo lo que la gente tira y se pudre se alimenta a los cerdos. Tenemos gripe porcina porque tenemos cerdos enfermos, en los cuales su respuesta viral necesaria es inadecuada para que puedan cuidar su propio cuerpo. Entonces desarrollan su manifestación de la gripe porcina, ¿correcto? Puedes tener 300,000 variedades de gripe porcina debido a los diferentes complejos 300,000 diferentes tipos de tejido que se limpiarán dentro de un cerdo con cualquier otro organismo animal. Sin embargo, no pueden cruzar especies. Entonces, ¿cómo contraemos la gripe porcina? Ha sido hecho en una fábrica y ha sido inyectado. Ok. En teoría, antes que nada, hay buenos virus, obviamente. Todos los virus son buenos virus. Y obviamente hay respuestas necesarias a algo que está sucediendo biológicamente en nosotros. Los virus no tienen núcleo, no hay sistema respiratorio, no hay sistema circulatorio, no hay sistema digestivo. Los virus no están vivos. Es como decir que el jabón está vivo. No están vivos, son solventes, son jabones. Lo que está sucediendo es como lo que dije. Tenemos resfriados, que son principalmente bacterianos, que entran y se alimentan del tejido tóxico que ha sido dañado. Productos de desecho que no comemos lo suficientemente bien, que no los comemos todos crudos y por lo tanto acumulamos toxicidad. Entonces las bacterias tienen que entrar y comer ese producto de desecho porque no podemos mantenernos al día con todos los desechos. Así que eso es un resfriado. La gripe es principalmente viral. Algunas bacterias pueden estar activas durante la gripe. Es posible que algunas áreas de nuestros cuerpos no estén tan contaminadas que las bacterias, con la forma natural en que nos limpiamos con ellas cuando estamos sobrecargados de toxicidad o productos de desecho, nos ayudarán. Pero cuando somos tan tóxicos que las bacterias son envenenadas por el tejido, por inundación química, entonces tenemos que hacer solventes. Cada célula hace un solvente. Cada célula hace un jabón para ayudar a limpiarse. Y es una unión. Es como una fábrica. Todas las células particulares se juntan y dicen, hagamos esto para ayudar a limpiarnos. Entonces hacen enzimas que llamaremos jabón para hacer eso. Así que no hay nada inactivo al respecto. Es solo que cuando la acumulación de desechos es tan grande y no se pueden usar bacterias, las células producen solventes, es decir, virus como la gripe. Ahora, quiero comenzar de nuevo en 1976, Ajonus. ¿Qué pasó en 1976 con la vacuna contra la gripe porcina? Bueno, tenía 29 años y vivía en California en ese momento. Y la doctora McBean, olvidé su nombre, doctora en medicina, ella e Ida Onoroff, defensora de los consumidores y sindicada a nivel nacional en 3,000 cadenas de radio. Esas dos mujeres demostraron que la gripe porcina era un engaño y que la vacuna contra la gripe porcina que Ford y Rockefeller promovieron era peligrosa. Rockefeller fue nuestro vicepresidente y poseía acciones de control en muchos productos farmacéuticos. El presidente Gerald Ford apareció en televisión y recibió su vacuna contra la gripe porcina. Por supuesto, Nelson Rockefeller no lo hizo. Mostraron que la gripe porcina era un engaño y que la vacuna iba a dañar y matar a las personas. Y lo hizo, de hecho. ¿No murieron algunas personas? Quiero decir, una gran cantidad de personas murieron por la vacuna. Hubo 3 que murieron allí en el lugar, inmediatamente después de que la recibieron, según Ida. Hice un programa de radio con ella. Tenía las cifras que mostraban que 2,300 personas mayores murieron dentro de las 2 semanas posteriores a la vacuna como resultado de la vacuna. En otras palabras, no tenían gripe antes de recibir la vacuna y luego contrajeron la gripe porcina. Esa es la única forma en que un ser humano puede contraer la gripe aviar o la gripe porcina cuando se inyecta en ellos.
No tenemos esos tejidos. Una vez que un producto animal entra en nuestro estómago, ya no retiene el tejido del animal. Lo disuelve completamente y lo convierte en tejido humano. Por lo tanto, no hay forma de contraer gripe porcina o gripe aviar o gripe de cualquier otro animal. Hace años solían culpar a las razas, ya sabes, la gripe española, la gripe mexicana y cosas así. Luego, cuando Rockefeller y Carnegie comenzaron a tomar las universidades a principios del siglo XX, poco después del incidente de la gripe española, comenzaron a culpar a todos los animales. La gripe del mono y el SIDA del mono. Siempre culpan a un animal, una criatura natural. Siempre culpan a la naturaleza. No se puede transmitir un virus a otro animal. Los virus se producen celularmente en toda su forma. Entonces, si una célula humana crea un virus, solo se puede hacer dentro de un cuerpo humano o en un tubo de ensayo donde hay células humanas. Entonces, ¿no hay especies cruzadas de virus? Es imposible. Cualquier tipo de gripe es lo mismo. Cuando el clima y la temperatura son correctas, ciertos tejidos se limpiarán. Puede pasar un ciclo de 7 años, puede tener un ciclo de 6 meses, depende del tejido y de lo contaminado que esté. Si ciertos tejidos necesitan limpiarse cada 2 años, si no podemos usar la bacteria, nuestros cuerpos crearán un solvente, un virus, que limpia ese tejido en particular cada 2 años, cada 6 meses, cada 3 meses, cada 7 años, cada 12 años, dependiendo de ese tejido y de lo contaminado que esté. El herpes es una ficción de la industria farmacéutica para asustarte. En otras palabras, si alguien tiene herpes genital, no podrían transferirlo a otra persona, especialmente si se trata de un hombre, a una mujer, ya que el interior de la vagina es básicamente como una membrana mucosa. No tiene la misma barrera que como no tiene un estrato córneo como la dermis externa. ¿No podrías transferirlo así? Bueno, ¿crees que el jabón es contagioso? No, no lo es, lo uso. Ok, el jabón no es contagioso. Los solventes no son contagiosos. Sin embargo, puedo inyectarlo en ti. Y luego te enfermarás. Y esa es la única forma en que las personas pueden contraer la gripe porcina. Si toman un animal, un tejido de cerdo, lo cultivan en un ambiente tóxico y luego las células porcinas crean un virus para descomponerse. Puedes inyectarlo en un humano y luego encontrarás el tejido porcino real allí. Ahora el cuerpo tiene que limpiarlo del cuerpo. Va a estar muy alarmado porque tenés tejido extraño inyectado allí, inyectado en el cuerpo. Es por eso que la enfermedad de Guillain-Barré y el shock anafiláctico ocurren cuando a las personas se les inyectan restos extraños, tejido extraño. Entras en shock, incluso puedes morir por la descarga del tejido que se te inyecta. En el correo electrónico que me enviaste, postulaste que tal vez parte de esta vacuna, que se creó en 1976, que mató a tanta gente, acaba de ser puesta en una bóveda, no ha sido destruida, ¿sí lo dijiste, correcto? Correcto, se suponía que debían destruirlo, pero mi comprensión por parte de un técnico de laboratorio que conozco que trabaja en ese laboratorio, se lo saltaron y lo pusieron en una bóveda. ¿Por qué? Eso no tiene sentido para mí. ¿Por qué dejan pasar algo que mató a la gente? Porque parece haber ciertas personas que quieren hacernos daño. Incluso el presidente Kennedy, un mes antes de morir, dijo en un discurso, hay una sociedad secreta, elitista, que intenta deshacerse y aniquilar a ciertas personas y controlar el mundo. Entonces Kennedy trató de advertirnos sobre eso, porque estaba en esa sociedad acomodada con muchas de esas personas que tenían la intención de destruir a mucha población tan pronto como los recursos se volvieran muy bajos.
Y los recursos se están agotando y tenemos 6 billones de personas en el planeta. Según parte de la información que tenemos disponible, quieren deshacerse de 4 billones de personas. Entonces, todo esto es parte del proceso del nuevo orden mundial que supuestamente está ocurriendo aquí. Bueno, algunas personas lo llaman nuevo orden mundial, otras personas lo llaman otras cosas, como grupos Skull and Bones de Yale. Entonces, eso es parte de eso. Y le dieron la tarea de observar la sobrepoblación a Henry Kissinger en los años 60. Escribió un artículo de unas 260 páginas. Y Kissinger habla de que la mejor manera de deshacerse de la sobrepoblación es inyectar medicamentos contaminados a las personas. ¿En serio? ¿Él escribió eso? Sí. Y puedes mirar el artículo. Ve sobrepoblación Henry Kissinger. Búscalo en Google y obtendrás ese documento. Y luego eso fue entregado a la NSA, la Administración de Seguridad Nacional, los servicios secretos militares y gubernamentales. Todos votaron sobre una propuesta en particular. Olvidé el número, 281, algo así, que daba a las agencias militares y secretas el derecho de iniciar una guerra biológica y experimentar con ciudadanos estadounidenses. Entonces, ahora que esta vacuna que fue fabricada y que mató a todas aquellas personas que desde entonces ha estado en una bóveda sin razón aparente, ¿cómo habría encontrado su camino de regreso? No, la razón aparente es que quieren reutilizarla. No, digo que esa es una razón. No es una buena razón. Es una razón, no es una buena razón. ¿Quieres decir que es una idea saludable, compasiva y humanitaria? Correcto, es siniestro, es una razón siniestra. Entonces, ¿cómo llega a México? Bueno, hace unos meses, el gobierno mexicano distribuyó vacunas gratuitas contra la gripe. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Se vacunaron estas personas? Sí, que obviamente les dieron esto. Parte de la vacuna contra la gripe porcina fue sacada de la bóveda, dada a las autoridades mexicanas y probablemente con mucho dinero en sus bolsillos, y se las dieron a algunas clínicas y luego estaban siendo inyectadas en las personas. Y luego, cuando las personas tuvieron tal reacción, encontraron tejido porcino en el torrente sanguíneo y en los riñones y en la vejiga. Ese es el único lugar donde pueden encontrarlo y detectarlo, en una prueba de laboratorio. Entonces lo encuentran y luego tenés que entender y ver cómo esta campaña de prensa fue tan rápida. Oh, lo sé, es explosivo. Ya tenía que haber sido configurado. Ya estaban listos para que se descubrieran los casos. O sea, aparecen 85 casos y de repente, oh Dios mío, tenemos una epidemia en nuestras manos que podría ser una pandemia. ¿Por qué un hospital a 40 millas de Seattle, en una ciudad de 100,000 personas, examinaría a un hombre con tos por un virus desconocido en todo el mundo, que solo había afectado a 6 personas en ese momento? ¿Y cómo se enteraría el Washington Post sobre esto de inmediato? ¿Por qué se le ordenó al laboratorio que analizara el virus específicamente? ¿Y cómo es que ya tenían una muestra del rastro del virus para analizar su sangre, hígado y tejidos renales en busca de un match positivo? En ese momento, solo 6 personas habían supuestamente muerto y unos pocos cientos de enfermos en una ciudad de 11 millones de personas en todo el mundo. Ese hospital no podría pensar en ninguna otra razón por la cual una persona podría tener tos, fiebre o problemas respiratorios. ¿Ya estás empezando a ver el juego? 5G va a poner a la gente muy enferma, donde sea que se active. Necesitan hacerte creer que este es el culpable. Para ser reportado, tendrían que demostrar que son casos muy inusuales. Tendrían que, cuando van al laboratorio a probar algo,
Nunca se hace una prueba de algo que el laboratorio no está preparado para analizar. Te iba a preguntar eso. Tendrían que haber estado buscando específicamente la gripe porcina. Exactamente. Exactamente. Entonces todo ha sido maquinado. Es una vieja campaña mediática para vender que están tratando de vender el Tamiflu de Donald Rumsfeld. Y van a sacar la gripe porcina de las bóvedas nuevamente y comenzar a vender la vacuna contra la gripe porcina. Me han estado inundando de correos electrónicos de farmacias canadienses que me dicen que empiece a comprar el Tamiflu ahora antes de que se agote. Es asombroso que hayas dicho eso. Sí, bueno, los medios recomiendan que las personas usen Tamiflu para luchar contra la gripe porcina. Todo lo que tenés que hacer para luchar contra la gripe porcina es nunca recibir una inyección de un médico. La única forma en que puedes introducir cualquier tipo de tejido animal extraño en tu cuerpo es mediante inyección. Sí, tenés razón. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Decís que el SIDA se creó en un laboratorio. Sí, en la Universidad de California, Los Ángeles. 1961-62. Tenían una mezcla que combinaba los desechos del virus bovino, el linfanómico de una oveja y el virus leucémico de un bovino. La única forma en que podés contraer los virus de otros animales, como dije, es que el tejido es tan tóxico para los químicos que las bacterias no pueden hacer el trabajo de limpieza normal. Necesitan tejido orgánico y reducen el desperdicio y eliminan poco desperdicio. Cuando tu cuerpo produce un solvente, la forma, que es un solvente viral como jabón, no está vivo, sin núcleo, sin sistema respiratorio, sin sistema del tracto digestivo, sin sistema circulatorio. No es nada de eso. Entonces no está vivo. Es un producto de desecho. Se disuelve en un tejido. Tejido animal específico. Entonces lo que hacen es tomar tejido animal y ponerlo en una placa de Petri en un ambiente contaminado, pero con suficiente solución para mantenerlo vivo. Entonces las células comienzan a desarmarse con solventes. Eso finalmente mata a las células. Esos virus matan las células, matarán las células envenenando y desarmándolas. Quiero pedirte que expliques más sobre el virus del SIDA. Fue un virus creado en un laboratorio de la Universidad de Los Ángeles. ¿Con qué propósito crearían algo así? Según los registros que pude ver, fueron descubiertos por el Dr. Robert Strecker. Yo soy médico nutricional, obtuve mi doctorado en nutrición. El Dr. Strecker tiene como 4 doctorados y uno es en bioquímica y virología. La única forma de hacer un virus es ponerlo en una placa de Petri con el tejido animal. La única forma en que el tejido animal puede entrar en un ser humano es inyectándolo. Entonces, lo que hicieron fue incubar estas dos enfermedades tanto de una oveja como de una vaca, el virus leucémico de una vaca, el bovino, y el virus linfonómico de una oveja, por lo que los unieron y crearon una nueva enfermedad mortal de guerra biológica. Entonces, si hicieron eso, ¿cuál es la razón? ¿Intentaban idear un nuevo riesgo biológico, una nueva guerra biológica? Bueno, podría haber sido la razón, pero pusieron en su papeleo que era para crear cáncer. Era para forzar el cáncer en animales de laboratorio para que pudieran estudiar el cáncer. Ese es un razonamiento muy sospechoso para mí para llegar a algo mortal como ese. Sí, por supuesto. Ya hay muchos agentes por ahí que causarán tumores espontáneos y cánceres en ratas. Exactamente. Quiero decir que podrías poner cadmio en él y tendrías cáncer de riñón en semanas. Sobrecarga de cadmio. Hay muchas formas. Así que este fue un razonamiento sospechoso para mí, a mi parecer. Pero ya estaba hecho. El Dr. Strecker llamó a su hermano, que era abogado, y le dijo, aquí es a donde conduce, seguilo. Entonces su hermano revisó la NSA, el Departamento de Guerra, y sí, esa información había sido enviada a estos departamentos. Se le dio luz verde para ser utilizado en experimentos. Descubrieron que los experimentos eran para indeseables.
supusieron que esos comités particulares, que los indeseables eran homosexuales. Ahora, ¿cómo podrían administrar esto solo a los homosexuales para ver las consecuencias con una formulación particular? Bueno, solo tenés que encontrar homosexuales que también sean consumidores de drogas intravenosas y luego aumentar la heroína o la velocidad con la que la consumen, supongo. No, todavía no podés conseguir una buena población de esa manera. Lo que encontraron fue que en Los Ángeles, la ciudad de Nueva York, Houston y San Francisco, el 90% de las personas que estaban siendo tratadas por hepatitis eran homosexuales porque usaban muchas drogas que causaban daño hepático. Entonces, la hepatitis es una desintoxicación viral porque hay muchas sustancias químicas en el hígado que las bacterias del hígado no pueden limpiar. Entonces, las células del hígado tienen que fabricar solventes que nuevamente son virus. Por lo tanto, es una sustancia autolimpiante. Así que todas las hepatitis son enfermedades que intentan revertir una condición tóxica en la que el hígado está a punto de dejar de funcionar por completo. Cuando llegas a la hepatitis, eso significa que tu hígado está en muy mal estado. Ninguna bacteria puede ayudarte. Entonces, ¿estás diciendo que contaminaron la vacuna contra la hepatitis? Vacuna contra la hepatitis B con este virus del SIDA. Es por eso que el 10% de la población en esas ciudades que recibieron ayuda no eran homosexuales, sino heterosexuales. Luego fueron y lo pusieron en la vacuna contra la viruela. El gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del Reino Unido donaron cientos de millones de dólares de vacunas contra la viruela en países africanos. Luego, todos estos grupos, con buenas intenciones, salen y administran, van a salvar el mundo al dar todas estas vacunas a los niños africanos y a todos para salvar sus vidas de la viruela. Se les dio este virus del SIDA en la vacuna contra la viruela. 125 millones fueron donados. ¿Cuántos casos de SIDA se elevaron en África dentro de un año de esas vacunas? No sé ese número, pero recuerdo que era 95 millones. 75 millones de personas murieron. Luego, lo que hicieron el gobierno de Estados Unidos y el del Reino Unido fueron a los gobiernos de esos países y dijeron, escuchen, tenemos ayuda para el SIDA, tenemos quimioterapia, que es AZT, tenemos quimioterapia con la que podemos ayudar a tu gente, podemos ayudarte a detener esta enfermedad, podemos tratar a tus personas, le traemos ayuda médica, pero también nos van a deber mucho dinero. Ahora, cobraron tanto dinero que de ninguna manera estos países podrían devolverlo. Entonces, cuando todo estuvo dicho y hecho, y todas estas personas murieron, y muy pocas personas pasaron por el SIDA sin morir, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del Reino Unido dijeron, nos debes tanto dinero, si no puedes pagarlo, nos deben los recursos de su país. Wow. Así que entregaron los recursos del país para ser administrados por el Banco Mundial. Entonces los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido se hicieron cargo de 27 países africanos con ese engaño del SIDA. Usaron un tipo diferente de guerra para usurpar los recursos de otro país. Es como cualquier guerra, española, romana, pero es una guerra sigilosa, casi como una guerra de caballos de Troya, porque se les invita a entrar, se les percibe como los salvadores, pero en realidad son ellos los que crean el problema para que puedan entrar y terminar el trabajo, absolutamente. Y si lees el libro, Confesiones de un sicario económico de John Perkins, habla de este hombre que trabajó para el gobierno de Estados Unidos y que con la CIA entraron y prestaron grandes cantidades de dinero a países extranjeros, gobiernos extranjeros que nunca podrían devolverlo y luego serían cargo de sus recursos. Es lo mismo que hicieron con este truco del SIDA. Algo que nunca pensé mucho, nací en 1958.
Y no tengo la marca en el brazo de una vacuna contra el polio, por lo que no sé si alguna vez la tuve. Recuerdo que era muy popular en aquel entonces y señalaste algo muy interesante. Mientras las personas corrían para recibir la vacuna, había un gran número de personas que no la recibieron y no vio el brote de polio. Por ejemplo, los Amish y los menonitas en aquel entonces no se pusieron la vacuna y sus hijos no la contrajeron. Y la otra cosa interesante es, todos estos países del tercer mundo, ¿por qué no están siendo invadidos por el polio si no reciben estas vacunas? Bueno, porque es otro engaño. El polio es una enfermedad que se presenta cada 28 años y tendrá su pico y disminuirá. A veces será fuerte, pero generalmente es cada 248 años que el polio creará una severa reacción en humanos. El polio, todos la tienen, es una desintoxicación bacteriana de la médula espinal. Por lo tanto, generalmente toma muchas generaciones antes de que la médula espinal llegue a ser tóxica para que una raza entera tenga que pasar por una desintoxicación intensa al mismo tiempo. Eso no significa que sea contagioso, significa que la toxicidad se acumula en toda la carrera en un momento determinado y todos necesitan limpiar sus médulas espinales al mismo tiempo. Entonces no es una cosa contagiosa, pero la desintoxicación se hizo necesaria justo después de que surgieron los alimentos enlatados durante la Segunda Guerra Mundial. Así, de 1945 a 1947, los alimentos enlatados se convirtieron en un producto habitual en los supermercados y en productos básicos en nuestras cocinas. Así que la gente comía el enlatado, amalgamas de metales que se implantaban en la médula espinal. Debido a que el sistema nervioso usa muchos minerales metálicos para conducir la electricidad y transferir la luz, muchos de estos metales de radicales libres que provienen del enlatado ingresan a la médula espinal. A mediados de la década de 1950, tuvimos una gran cantidad de casos de polio. Y no estaban en las personas que estaban comiendo comida normal. Estaban en los vecindarios más ricos, donde podían pagar alimentos enlatados, como mis padres. Les encantó la nueva era de la tecnología. Entonces, salieron con una vacuna contra el polio. Eso era criar tejido de polio, cuerdas espinales de mono. Ellos descompondrían ese tejido y luego dirían que esto iba a prevenir la enfermedad. Eso fue mercurio líquido, aluminio líquido, formaldehído, éter y detergente. Esos fueron solo 5 de los 68 ingredientes. Todos los demás ingredientes están etiquetados como inertes. ¿Inertes para qué? ¿Y qué importa el inerte? No significa que no sea tóxico, simplemente significa que no está indicado como parte de la solución para el problema dado. Pero son materiales muy tóxicos. Entonces, tenés todas estas sustancias tóxicas en las vacunas. Ahora, cuando la vacuna contra el polio fue obligatoria en 1958, fue un año después de que el polio casi se extinguiera. Se redujo al 1% de la población normalmente infectada que había precedido antes. No el 1% de toda la población, pero todas las personas que habían sido infectadas se redujo a solo el 1% de la tasa más alta de infección. Entonces introdujeron la vacuna a los finales de su desaparición, en otras palabras. No solo las curaciones, en realidad el rastro. Entonces se tomaron el crédito completo de deshacerse del polio. Ya se había ido. Y vos señalás que en otros países el polio no fue un problema y no reciben las vacunas contra el polio. Correcto. ¿Todavía le damos a los niños vacunas contra el polio? Absolutamente. Reciben 3 en su vida, un mínimo de 3. Después de recibir mi tercera, recibí angina de pecho y diabetes unos días después de mi tercera vacuna contra el polio. Y esa es otra cosa. Ahora están presionando esa vacuna contra el virus del papiloma humano en muchas chicas jóvenes. Y están tratando de hacer que los padres se sientan culpables si no lo entienden. Nunca dejaría que mis hijos recibieran esa vacuna.
Absolutamente, todas son veneno. Y no hay constancia de que alguna vez evitaran algo. Cuando estaba en París, investigué en la Sorbona el material de Pasteur. Tenía que hacer que alguien me ayudara porque no sé francés. Y todo estaba escrito en francés, por supuesto. Y ninguno de los animales que se vacunaron vivieron. Ninguno vivió después de la vacunación. Todos murieron de shock anafiláctico o gripe severa. Ahora, ¿cómo puedes decir? Es probable que tengas algún tipo de enfermedad y si la tomas, la vas a prevenir. Muchas personas que reciben la vacuna en realidad contraen la enfermedad. En 1958, había 3 estados y una ciudad que mantenían registros de casos de polio. Y descubrieron que los números aumentaron hasta un 484% de aumento en el polio. Todos ellos, todos los casos entre personas que habían recibido 3 o más vacunas contra el polio. Así que cuando se inyecta tejido de polio en alguien, es probable que te dé polio también. Fui vacunado contra la gripe cuando era un adulto joven, cuando vivía en Las Vegas. Mi madre me llamó y me dijo, deberías inyectarte contra la gripe. Pensé, ok, iré. Me vacuné contra la gripe y 3 días después tuve todos los síntomas de la gripe. Estuve enfermo y deprimido por unos 2 días. Te dieron una gripe. Y pensé para mí mismo, nunca volveré a hacer eso. Eso sería estúpido. Absolutamente es estúpido. No hay una persona que no se enferme por una vacuna contra la gripe. Pueden tener un poco de náuseas, pueden tener diarrea, pueden tener algunos vómitos, pueden marearse, pueden tener mucho sueño durante días. Todos tienen una reacción, todos. Entonces ahí está la clave. Si nunca querés contraer la gripe porcina, no vayas a vacunarte contra la gripe porcina. No te pongas ninguna inyección. Nunca se sabe lo que hay en ellas.